Bueno, veíamos, después de ver la prudencia en su ser, la veíamos en su obrar. Decíamos que el obrar no es fijar el fin a las virtudes morales, que ya lo tienen por la sindéresis y por su propia inclinación, sino concretar el obrar de las virtudes, como fijando o eligiendo los medios. Y, más precisamente, es la prudencia la que señala el justo medio a las virtudes morales. Decíamos algo sobre el justo medio, no demasiado, se supone que el tema del justo medio está en la moral fundamental, prima secunde, cuestión 64. Explicábamos en qué consiste, cómo hay virtudes, digamos, explicando aquello que no es necesariamente un medio entre dos extremos, sino que es la conformidad con la razón. Poníamos como ejemplo la de la flecha que se dirige al blanco, ni más arriba, ni más abajo, ni a un costado, ni a otro. El medio se puede señalar todavía que existe lo que se llama el medio real y el medio racional. El medio real es el medio de la justicia, que de alguna manera permanece externo a la persona. Debo 100, tengo que pagar 100. Causé daño, por tanto, tengo que restituir, por tanto. Me prestaron esto, tengo que devolver esto. Ni más ni menos, y es algo que permanece afuera de la persona. En cambio, el medio, que a veces se dice subjetivo, pero se puede entender mal, es el medio de la razón por relación al sujeto en las otras virtudes. Templanza, fortaleza, y es el que tiene en cuenta los diversos sujetos. El medio, dice Santo Tomás por aquí, no es igual en todos. Entonces, ahí es donde es necesario determinarlo, de acuerdo a la persona, a su función, a su misión, a su cualidad física, a su salud, a un montón de detalles. Lo que puede ser bueno para uno es malo para otro. Lo mismo podemos señalar que las virtudes teologales no conocen un medio esencial. La virtud teologal no consiste en un medio. No se puede ni creer, ni esperar, ni amar a Dios en demasía. Puede pecarse por menos, pero no por más. Sin embargo, como lo hemos señalado ya, la prudencia indica en el obrar concreto de las virtudes teologales, ahí sí indica el medio. Decíamos que no basta el simple movimiento de la caridad que me lleva a amar al prójimo, sino que cuando actúo concretamente, eso sí consiste en un medio, o en el amar a Dios. Puedo, creyendo hacer un acto de amor a Dios o de amor al prójimo, hacer mal. Es decir, creyendo estar movido por la caridad, a lo mejor puedo ser cómplice del mal del prójimo, si no sé reprender a tiempo o castigar a tiempo. No es caridad. Lo mismo, qué sé yo, en el amor de Dios o en los actos de amor a Dios, o en la relación de los dos. Tengo que ir a misa y qué sé yo, y tengo la obligación de cuidar a un enfermo grave. ¿Qué es lo que me indica la prudencia? No, pero yo amo a Dios, tengo que ir a misa y no puedo dejar a que indica la prudencia. No, pero yo amo a Dios, tengo que ir a misa y no puedo dejar a esta persona abandonada. Dios no me está pidiendo en ese momento. O sea, en las determinaciones concretas de las virtudes teologales, ahí sí entra la prudencia. Es decir, de alguna manera las dirige, no en sí, sino en su obrar. Seguimos progresando en este obrar de la prudencia y los artículos 8 y 9 miran al acto propio de la virtud de la prudencia. ¿Qué es lo que hace la prudencia cuando actuando fija el medio a las virtudes teologales? Ya hemos hecho ampliamente la distinción que existe entre la ciencia moral, incluso la casuística, que me puede poner un caso concreto pero irreal, y la prudencia que me pone enfrente a un caso concreto de una persona con todas sus circunstancias y que lleva a obrar. Esa determinación hasta lo último que señala Santo Tomás y que tanto indicaba Piper. El acto propio, artículo 9, es el imperio y tiene como una consecuencia que lo acompaña la diligencia, artículo 8, y tiene como algo que lo acompaña la diligencia o solicitud, artículo 9. Lo del imperio no es complicado en sí, pero es importante en cuanto a sus consecuencias.
Se puede señalar en el obrar de la prudencia, Santo Tomás se pregunta, precipere, es decir, imperar, mandar, imperio, mando, ¿es el acto principal de la prudencia? Y va a señalar que sí. Podemos indicar en la prudencia como tres actos. Recuerden que ya hemos insistido mucho. La prudencia, por un lado, es contemplativa, mira hacia los principios que le presenta la sindéresis, y por otra parte es ejecutiva, la razón práctica. Mira arriba, mira las circunstancias concretas y decide lograr. En el mirar hacia arriba, los actos de la prudencia son dos, que todavía están más en la razón especulativa. Es el consejo y el juicio. Tengo que obrar. ¿Qué es lo primero que hago? El consejo, digamos lo más simple, la deliberación. Es decir, balanceo las cosas, las pienso, las rumio, estará bien, estará mal, qué es lo que... Esa deliberación o consejo es el primer acto. ¿En qué termina la deliberación o consejo? En un juicio. Primero, bueno, ¿qué hago? Balanceo los pros y los contras, miro los principios, miro las circunstancias, eso termina en un juicio. Tengo que hacer esto. Pero no basta. Eso queda en la razón especulativa, es la prudencia mirando hacia arriba. Esto concluye en la razón práctica con el acto de imperio, que consiste en aplicar a la operación los juicios y los consejos. Lo que primero he deliberado y juzgado, tengo que ponerlo en práctica, si no, no hay obrar prudente, si no me quedo en la teoría. Fíjense que esto importantísimo. La prudencia se consuma en el imperio. Y es aquí, dice Palacios en la prudencia política, el acto intelectual ya embebido por completo de voluntad. Es decir, la razón práctica impera, es decir, penetra la elección de la voluntad. Aquí es el punto donde se unen la inteligencia, la razón práctica y la voluntad, en el acto de imperio, que es el que lleva a la ejecución inmediata de la obra. Si no, todo lo demás no sirve para nada. Fíjense que aquí está el pecado, por ejemplo. ¿En qué consiste el pecado? Delibero, hago un juicio, esto no está bien, o tengo que hacer esto, y falla el imperio, no lo hago. O el imperio, movido por las pasiones, hace que haga lo contrario de lo que he deliberado y juzgado. La conciencia me está diciendo, esto es así, tenés que hacer esto, no lo hago. Hago un buen propósito. Y me siento bueno porque salgo del retiro lleno de buenos propósitos. ¿Dónde suele estar la falla? ¿En la inteligencia? No. Los propósitos están, es decir, he deliberado y he hecho el juicio. Tengo que hacer esto, esto y esto. Falla el imperio. Es decir, el imperio es el punto clave de la prudencia. Es la orden de la razón práctica sobre la voluntad en la cual las dos se compenetran y llevan a ejecutar lo que ha sido primero juzgado y deliberado. Es un punto sumamente importante. En ella debemos ver tres actos, dice en el artículo 8, cuerpo. En primer lugar, el consejo al que pertenece la invención, es decir, el encontrar, como dijimos. Aconsejar es indagar. El segundo es juzgar los medios hallados. Ahí termina la razón especulativa. Pero la razón práctica, ordenadora de la acción, procede ulteriormente con el tercer acto, que es el imperio, consistente en aplicar a la operación esos consejos y juicios. Y como este acto se acerca más al fin de la razón práctica, de ahí que sea su acto principal y por tanto también de la prudencia. Pone un ejemplo. Una señal clara de ello es que la perfección en el arte consiste en el juicio, no en el imperio. Por eso se reputa mejor el artista que a sabiendas realiza mal la obra de arte, como teniendo un juicio recto, que aquel que involuntariamente comete el defecto. Esto ya lo señalaba Aristóteles. O sea, un artista que voluntariamente se equivoca quiere decir que tiene dominio sobre el arte. Cuando uno ve las obras de Picasso, uno dice no sabe pintar, sabe pintar. Incluso Picasso tiene realizaciones clásicas en el arte. Después entró a pintar disparates, pero él mismo se reía de sus propias obras, es decir, lo hacía a propósito.
No era como esos tipos que se creen artistas modernos y manchan una tela o una pared porque no saben hacer otra cosa. Picasso sabía hacer otra cosa. Dalí tiene disparates en su pintura, pero los hace a propósito. Era medio loco y le gustaba reírse. Picasso se ríe, eso hay cosas concretas, textos concretos de él, donde él se ríe no solamente de su arte, sino de los tipos que lo admiran y de los tipos que lo compran. Cuentan que encontró una vez una señorita que estaba, como suele encontrar uno en Europa, en los museos de arte, tipos de estudiantes de arte, que estaba copiando un cuadro de Picasso, y se le acerca a Picasso y dice: no pierda tiempo, señorita, y se vaya a las cosas clásicas. Es decir, pero ese tipo es mejor artista, tiene tanto dominio que hasta puede equivocarse a propósito. En cambio, en la prudencia, al contrario, es más imprudente el que peca queriendo que el que lo hace sin querer. Es decir, el que se equivoca. En cambio, el que peca queriendo, dice, ese destruye la prudencia. Ya que el primero falla en el imperio. ¿Quién? El que peca queriendo. Falla en el imperio. Ese es el lugar del imperio. Y es algo sumamente importante, ¿no? Debe tener un poco porque, digamos, es la clave del obrar moral. No nos sirve para nada saber de memoria todos los tratados de moral o todos los tratados de ascética o de espiritualidad si en nuestra vida falla el imperio. Y es una de las características. En el imperio de la prudencia es donde se concreta aquello que uno podría llamar con otras palabras la forma del hombre interior. Los estoicos hablaban del hegemonicón, es decir, el principio espiritual de mando, de percepción, de imperio que existe en cada hombre. Hegemonicón, de ahí viene hegemonía. Fíjense que ese principio interior es lo que unifica al hombre. Yo insisto mucho en esto, porque ¿qué es lo que le da madurez al hombre? La unificación, en todos los órdenes. En el orden psicológico, el niño es inmaduro, ¿por qué? Porque es disperso. Quiero esto, me gusta lo otro, es cambiante, es variable. Si una cosa le gusta, no puede tolerar que no se la den, llora, patalea, no, pero te hace mal, no, la quiere. Es decir, el niño es disperso, vive en la dispersión de los sentidos, de los gustos, de las ganas o de las no ganas. ¿La maduración en qué consiste? La maduración consiste en ir unificando y en saber decir, me gusta, pero no me conviene. No me gusta, pero es mi deber. Es el hombre que ya no se guía por los sentidos, no está desparramado, volcado hacia afuera, sino que va construyendo una unificación, es decir, una forma interior. Esto vale para el orden psicológico, esto vale para el orden moral. Tener un esqueleto, una columna vertebral en el organismo de la vida espiritual, que es un organismo y no una serie de intentos sueltos. Esto vale para lo intelectual, es decir, el tipo puede tener una inteligencia natural muy alta, pero no le sirve para nada si es incapaz de una forma interior de imperio, es decir, picotea por aquí, picotea por allá, curiosea por allá, lee esto, lee lo otro, está en la última novedad que apareció, cambia. Es un tipo inmaduro, aunque haya leído montones de libros, que es lo que se hace necesario y para una madurez intelectual, lo que llaman los alemanes la Weltanschauung, es decir, una cosmovisión. Cuando uno logra esa cosmovisión intelectual, entonces uno sabe discernir, esto es verdadero, esto es falso, es capaz de leer un libro y digerir el libro, es decir, asimilar lo que conviene y no asimilar, digamos, lo que no conviene, si no hay empachos intelectuales que son gravísimos, el tipo que se traga todo lo que lee. En cambio, el tipo que sabe juzgar, que tiene criterio, ¿por qué? Porque tiene una cosmovisión. Su inteligencia está unificada, hay una visión del mundo natural y sobrenatural, sabe discernir, puede leer cualquier cosa y decir, bueno, esto está bien, esto está mal. Es decir, no mira la realidad en blanco y negro, que es un signo de inmadurez, en la realidad, en el juicio de las cosas, las personas, todo bueno o todo malo, no hay término medio. No, la realidad es matizada, sabe distinguir los matices de la realidad. Para eso hace falta esa forma interior, esa unificación interior, que es algo que se va construyendo a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Uno nunca puede decir, ya terminé de madurar.
Si uno cree que terminó de madurar antes de tiempo, pasa lo que decía Bernard Shaw de la literatura norteamericana. Dice que llegó a la putrefacción sin pasar por la madurez. Uno puede pasar de verde a podrido. Y en eso, digamos, ciertamente, aquí, en este acto de imperio, se manifiesta eso que decíamos, forma interior, principio interior de unificación en el hombre, psicológico, espiritual, mando interior, el que es capaz de ser dueño de sí mismo, se manifiesta aquí en el acto de imperio de la prudencia. Les voy a leer una cosa, una vez les he hablado a mis autores paganos favoritos. Julius Evola, en este libro, El arco de la clava, tiene un capitulito que se llama La razza dell'uomo sfuggente. Creo que alguna vez he hecho referencia. Podríamos traducirlo como la raza del hombre fugitivo, es decir, o usando la terminología existencialista, la dispersión banalizante. El hombre que expresa de la dispersión, el hombre disgregado. No se lo voy a leer en italiano, porque el italiano de Ébola tiene algunas complicaciones. Desde los tiempos antiguos ha sido reconocida la analogía existente entre el ser humano y aquel más grande organismo que es el Estado. Empieza con una comparación. El Estado, organismo, y el ser humano. Hay una analogía y una relación. La concepción tradicional del Estado, concepción orgánica y articulada, siempre ha reflejado la misma natural jerarquía de las facultades propias a un ser humano en sentido completo, en el cual el elemento puramente físico y somático está dirigido por las fuerzas vitales. Estas obedecen a la vida del ánimo y al carácter, mientras que al vértice de todo el ser está el principio espiritual e intelectual, aquello que los estoicos llamaban el soberano interior, el hegemonikon. Teniendo presente estas ideas, toda democracia se presenta manifiestamente como un fenómeno regresivo, como un sistema en el cual toda relación normal está invertida. Habla primero del Estado. El hegemonikon no existe, la determinación viene de abajo, falta todo centro verdadero. Una pseudo-autoridad revocable al servicio de aquello que está abajo, del aspecto puramente material, social, económico y cuantitativo de un pueblo, corresponde, según la indicada analogía, a una situación que en el caso de un ser individual sería aquella de una mente y de un principio espiritual, que existieran y tuvieran su razón de ser únicamente como exponente de las necesidades del cuerpo y al servicio de ellas. El advenimiento de la democracia significa algo mucho más serio y grave que aquello que puede parecer desde el punto de vista simplemente político, o sea, como el error y la estupidísima infatuación de una sociedad que se prepara a sí misma su propia fosa. En efecto, no es arriesgado afirmar que el clima democrático es tal que no puede dejar de ejercitar a la larga una acción en sentido regresivo incluso sobre el hombre como personalidad. Y en términos incluso existenciales, precisamente como consecuencia de las correspondencias que indicamos al principio entre el individuo como pequeño organismo y el Estado como gran organismo. Una tal idea puede encontrar confirmación si examinamos los distintos aspectos de la sociedad reciente. Platón dijo que aquellos que no tienen un señor en sí mismos, imperio, es bueno por lo menos que lo tengan fuera de sí mismos, es decir, que estén sujetos a quien puede orientarlos. Pues bien, de aquello que se ha jactado como la liberación de un pueblo de otro, puesta unida a veces incluso con la violencia, como después de la Guerra Mundial, con el progreso democrático, eliminando todo principio de soberanía y de verdadera autoridad y toda ordenación de lo alto, hoy corresponde a esto, en un número muy importante de individuos, una liberación, que significa la eliminación de cualquier forma interna, de todo carácter, de toda rectitud. En una palabra,
la declinación o la carencia en el individuo de aquel poder central por el cual hemos recordado la sugestiva denominación clásica de hegemonicón. Y esto no solamente en aspectos puramente éticos, sino también en el campo mismo de los comportamientos más corrientes, de la psicología individual, de la estructura existencial. El resultado es el difundirse de un tipo lábil e informe, de aquella que bien se puede llamar la raza del uomo sfuggente. Es una raza que merecería ser caracterizada más detalladamente de cuanto es posible aquí, recurriendo incluso a métodos científicos o experimentales. El tipo de una raza semejante no solo es intolerable para toda disciplina interna, no solo aborrece ponerse frente a sí mismo, sino que es incapaz de todo compromiso serio, de seguir una línea precisa, de demostrar un carácter. En parte no lo quiere, en parte no lo puede. En efecto, es interesante notar que tal debilidad no es siempre aquella que está al servicio del propio interés privado de escrúpulos. No es siempre la que dice, no son tiempos estos en que uno pueda darse el lujo de tener un carácter. No, en varios casos dicho comportamiento va incluso para daño de la persona de la cual se trata. Es significativo que el hombre disgregado del que hablamos siempre va tomando más pie, incluso en áreas donde la raza y la tradición le ofrecían el terreno menos adaptado. Nos referimos sobre todo a la Europa central, a los países nórdicos, en una cierta medida a la misma Inglaterra, incluso en ambientes como la aristocracia y el artesanado, los que pertenecían a estos ambientes hasta ayer mantenían todavía una cierta forma interior. En efecto, en la misma línea disgregativa está la declinación de todo honor profesional. Honor que ha representado una expresión preciosa en el campo práctico de la conciencia moral e incluso de una cierta nobleza. El placer de producir según el propio arte, dando lo mejor de sí mismo, con compromiso, con honestidad, cede el paso al más bajo interés que no se vuelve atrás delante a la adulteración y al fraude. Características entre todos son los fraudes alimentarios. Soy cuyano. Ahora llegados a ser descarados y difundidos por todas partes, en los cuales hay que notar no solamente una irresponsabilidad con frecuencia delictuosa, sino la torcedura, la caída de nivel interior, el desvanecerse del sentimiento de honor que en otros tiempos caracterizaba incluso a las más humildes corporaciones. El sentido que tenía el artesano más humilde del trabajo bien hecho, de la cosa bien hecha. Hemos dicho que el fenómeno no mira solamente el campo moral, la debilidad, la evasividad, la alegre irresponsabilidad, la desenvuelta incorrección se muestran incluso en las banalidades de la vida de cada día. Se promete una cosa, escribir, telefonear, interesarse por esto, por aquello, y no se lo hace. No se es puntual. En ciertos casos más graves, la misma memoria pierde. Si uno se olvida, se es distraído, se prueba dificultad en concentrarse. Los especialistas han constatado la menor memoria de las nuevas generaciones, fenómeno que se ha buscado explicar con varias razones peregrinas y secundarias, mientras que la verdadera causa hay que verla en la ya señalada modificación del clima general que parece llevar hasta una verdadera y propia alteración estructural psíquica. Y nos recordamos aquello que agudamente ha escrito Weininger acerca de la relación entre eticidad, lógica y memoria, sobre el significado de la memoria en un plano superior, no simplemente psicológico. Veremos más adelante la relación entre memoria y prudencia. La memoria tiene estrechas relaciones con la unidad de la personalidad, con su resistir a la dispersión en el tiempo, al flujo de la duración. Tiene, por tanto, un valor ético y ontológico. No por nada un particular refuerzo de la memoria ha hecho parte de disciplinas de alta ascesis, por ejemplo el budismo. Se pueden comprender así las más profundas implicaciones de tal fenómeno. Además, en el estilo del hombre de la raza esfullente, es naturalmente propio el mentir. Frecuentemente mentir gratuitamente, ni siquiera con un verdadero fin. De aquí un rasgo específicamente femenino.
Y si a alguno de tal raza se le echa en cara un semejante comportamiento, o se sorprende porque lo encuentra natural, o se siente chocado, reacciona con un insufrimiento casi histérico, una impaciencia casi histérica, no quiere ser molestado. En el ambiente de las propias relaciones, cada uno podrá constatar fácilmente esta especie de neurosis solo con que preste un poco de atención. Y se podrá señalar como muchas personas que ayer uno se ilusionaba de conocer como amigos y como hombres teniendo una cierta conducta interna, un cierto estilo interior, hoy después de la guerra son irreconocibles. Del mundo de los políticos, con sus intrigas y con aquel régimen de corrupción que siempre ha caracterizado las democracias parlamentarias, pero que hoy viene puesto en evidencia de un modo principal y descarado, aquí no es el caso de hablar, es tan evidente la parte que en ello tiene la raza del homo sfuggente, idéntica, más allá de todas las diferencias de etiquetas y partidos. Hay que observar que muchas veces no hacen excepción aquellos que profesan ideas de derecha, porque en ellos estas ideas ocupan un sector aparte que no tiene contactos directos y consecuencias de compromiso con su realidad existencial. ¿Sí? Tienen el juicio, pero no tienen el imperio. Vale señalar más bien el carácter de una cierta corrupción pequeña, especialmente en el campo sexual entre las nuevas generaciones emancipadas, más o menos en clave de Dolce Vita. También esto hay que conducirlo a la misma causa. La debilidad y la inconsistencia no corresponde a nada positivamente anticonformista, a la afirmación de una libertad superior, de una personalidad más pronunciada. Es el efecto de un puro dejarse estar así en el fondo, de una pasividad, de una banal caída de nivel. El lugar donde debería encontrarse el soberano interior, tal vez para oponer la pura ley del propio ser a toda ley exterior, a toda hipocresía y mentira, está vacío. Se vive al día, en modo, digamos, en síntesis, estúpido. Por lo cual, en algún raro momento de toma de conciencia, disgusto y aburrimiento. Falta de una autoridad, de verdaderos jefes en el exterior, en el organismo del Estado, y falta de una forma interior en los individuos. Una cosa es solidaria con la otra, y una cosa confirma la otra, tanto que nos hace pensar que tal vez se trata de dos diversos aspectos de un fenómeno único de nuestros tiempos evolutivos y democráticos. Bastante duro y despiadado, pero creo que tiene muchos rasgos de descripción, digamos, de aspectos característicos del hombre moderno, que, como lo señala, ¿dónde está la causa? La falta de la forma interior. Incluso en aquellos que pueden pensar correctamente, pero que su manera de pensar no afecta su vida, lo que podríamos decir la complicidad con el mundo. Las dos banderas, yo estoy bajo la bandera de Cristo y combato contra esto y contra el otro, pero en mi vida el mundo, los gustos del mundo, las modas, las costumbres, me chupan, me influyen, en fin, etc. Bueno, acto de imperio, donde se consuma la prudencia. Al acto de imperio va unido, artículo 9, la diligencia o solicitud. Dice San Pablo, 2 Corintios 11, 28. Mi responsabilidad diaria, la solicitud por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrace? La palabra solicitud, que acompaña al acto de imperio, tiene dos sentidos que aparecen aquí en el artículo. Primer sentido, solicitud es la disposición de ánimo para emprender rápidamente lo que se ha de obrar. Recordar artículo anterior, consejo de liberación, juicio, imperio. Dice Palacios, la solicitud hace deprisa lo que la razón piensa despacio. Y Aristóteles recomendaba ser lentos en el consejo y rápidos en la ejecución. Es decir, pensala con calma, pero cuando tomás una decisión, ya, no para mañana, no para después, ya. Eso es solicitud, diligencia. Aparece en el cuerpo del artículo, como dice
San Isidoro, solícito significa sagaz y rápido en el movimiento, en cuanto que uno por cierta habilidad de ánimo emprende rápidamente lo que se debe obrar. Ojo si alguno tiene la edición de la Suma. Bach, traducción castellana, dice, pero esto no es propio de la prudencia. Texto latino dice, o cautem pertinet ad prudencia. Es decir, tachar el no. No solo está de más, sino que hace decir todo lo contrario de lo que dice Santo Tomás. Pero esto es propio de la prudencia, cuyo acto principal respecto de lo que debe obrarse es el imperio sobre lo que ha sido objeto del consejo y del juicio. Por eso dice el filósofo que conviene obrar rápidamente una vez tomada la determinación, pero ésta se ha de tomar con calma. Por consiguiente, la diligencia es propia de la prudencia. Y así dice San Agustín que la prudencia está en guardia y en vigilancia diligente, no sea que insinuándose poco a poco una mala persuasión nos haga caer. Recuerden lo anterior, la lectura, lo que decía el pecado, y aquí lo que decía de los propósitos. Tomábamos la resolución, la dejamos estar y ahí es donde viene, bueno, pero no es para tanto, a lo mejor se me fue la mano, fue el entusiasmo del retiro, esto, lo otro. Lentos en consejo, rápidos en ejecución. Segundo significado de la palabra solicitud. Cayetano la define como inquietud de la mente por lo que debe obrarse y esquivarse. Se encuentra en la solución segunda de este artículo 9. Tiene relación con lo que ya vimos, por eso no lo voy a repetir mucho, en el artículo 3, solución 2. Recuerden que ahí aparecía la objeción. La prudencia no puede contemplar los singulares porque son infinitos. Y Santo Tomás respondía, sí, pero se los puede reducir a un cierto número de lo que habitualmente pasa. Y aparte, bueno, es prudencia simplemente humana, es decir, la certeza que buscamos aquí no es una certeza metafísica, sino una certeza práctica. Es decir, no tiene lo propio la certeza metafísica, es una certeza moral. Por eso, en la solución segunda, la certeza de la prudencia, que es propia de la razón práctica, no excluye toda solicitud. Es uno de los límites de la prudencia. Sabiduría 9.14, sunt incerte providentiae nostre. Piper señala, página 51, es una certeza que va unida de alguna manera con el riesgo. Es lo que decíamos, que buscar una certeza mayor es lo que produce el escrúpulo. Buscar una certeza mayor es lo que produce la angustia. Fíjense que eso es típico de la filosofía existencialista. Para el existencialismo no es el obrar el que sigue el ser. ¿Entendido cómo hay que entenderlo? Si uno dice operar es equiturese, el obrar sigue el ser, eso no significa que para obrar primero hay que existir. Chocolate por la noticia, si no existís no puedes obrar. Digo, no una burrada, pero es una banalidad. Obrar sigue el ser, ¿qué significa? El obrar sigue a este ser con esta naturaleza. Y es la naturaleza humana la que me está indicando cómo tengo que obrar. En cambio, para los existencialistas, el ser sigue al obrar. No reconocen una naturaleza humana. Entonces yo con mi obrar me construyo a mí mismo. Y para obrar constantemente tengo que estar eligiendo. Y para elegir tengo que optar entre miles de posibilidades. Ustedes están sentados acá, pero podían estar, qué sé yo, en la capilla, caminando, en la ciudad, en otro lado, o sea, jugando al fútbol. O sea, cuando digo estoy en clase, estoy excluyendo todas las otras posibilidades, de modo que la vida es una elección constante y uno a través de esas elecciones constantes va construyendo su propio ser. Y como no tiene una norma, una conducta, una naturaleza que le indique el camino, ¿qué pasa? La angustia, constantemente construyo mi ser con el miedo de equivocarme, de que mi elección sea una elección equivocada, y de ahí nace que la angustia existencial. El hombre vive en angustia porque constantemente tiene que estar optando con riesgo de equivocarse. Santo Tomás no niega el riesgo, pero dice, bueno, tenemos una certeza moral, si no, esa angustia llega a ser enfermiza. Precisamente el existencialismo nace en el ambiente de la angustia de la Europa de la posguerra, en un ambiente de destrucción, de caos, de desorientación, en el cual, no sé si nace, pero crece como hongos, l'uomo sfuggente.
Como afirma el filósofo, no puede exigirse la misma certeza en todo, sino en cada materia conforme a su modo propio. Como la materia de la prudencia son los singulares contingentes sobre los cuales se ejercen las operaciones humanas, la certeza de la prudencia no puede ser tal que excluya toda solicitud. Dos elementos entonces. Obrar rápido lo que sea deliberado, lento, y esa cierta inquietud que acompaña el obrar prudencial, pero que no es angustia existencial. Y con esto terminamos el obrar de la prudencia. Y pasa, artículo 10, artículo 10 y 11, antes de entrar al sujeto de la prudencia, a mirar la existencia de la prudencia como virtud social. La prudencia es solamente una virtud individual que tiene que regir la conducta del individuo, o la prudencia tiene una dimensión que trasciende lo individual para entrar también en lo social. Esto, como lo veremos, tiene relación con lo que decíamos antes, esa analogía y esa unión mucho más íntima de lo que el individualismo moderno entiende entre el hombre y la sociedad a la cual pertenece, entre el hombre y el Estado. Santo Tomás se plantea en el artículo 10 si la prudencia es solo una virtud que tiene que regir la vida personal o si la prudencia tiene una dimensión social, si la prudencia se extiende o abarca al gobierno de la multitud. Objeción primera, la preocupación por el bien común corresponde a la justicia. Objeción segunda, muy actual, propia del uomo sfuggente, que es individualista y pierde el sentido de su integración en la sociedad y del bien común. Parece ser prudente el que busca y realiza su propio bien, pero frecuentemente los que buscan los bienes comunes descuidan su propio bien, por tanto no pueden ser prudentes. Es precisamente la concepción mediocre de la palabra prudencia. No te metas, no te comprometas, deja que los otros... O sea, ese individualismo y ese egoísmo, esa es la objeción principal que aparece también en el cuerpo. Según el filósofo, hubo quienes sostuvieron que la prudencia no se extiende al bien común, sino solo al particular, puesto que según ellos el hombre solo debe buscar su propio bien. Y Santo Tomás responde con dos argumentos, un argumento teológico y un argumento de orden natural. Esta opinión es contraria a la caridad, que no es interesada. De ahí que el apóstol diga, 1 Corintios 13:5, himno de la caridad, no buscando mi conveniencia, sino la de todos para que se salven. Primer argumento, o razón teológica. Pero es contraria también a la recta razón, la cual juzga que el bien común es mejor que el particular. Es decir, afirma la primacía del bien común, que es un elemento o un argumento que aparece con mucha frecuencia en todo el pensamiento de Santo Tomás. El bien común, es decir, el bien de la comunidad política, el bien de la sociedad, es más alto, Santo Tomás llega a decir, es más divino que el bien particular. Por lo cual el hombre debe estar dispuesto incluso a sacrificar sus propios bienes por ese bien común, con un solo límite, y en el hombre hay una dimensión que trasciende lo puramente social, naturalmente hablando al menos. Lo que mejor lo expresa es aquella copla española que decía al rey, ir al rey en cuanto jefe de la sociedad, en cuanto representante, al rey la hacienda y la vida se ha de dar, es decir, los bienes materiales, incluso la propia vida cuando es necesario, por el bien común. Mas el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios, es decir, lo que trasciende. La sociedad me puede pedir mis bienes materiales y hasta la vida, pero no que peque, por ejemplo, ya es un bien común de otro orden, sobrenatural. Es contraria a la recta razón la cual juzga que el bien común es mejor que el particular. Ahora bien, siendo propio la prudencia emitir los actos de, aquí corrección de vuelta, de consejo, tachar las dos palabras que siguen, deliberación o consejo, juicio e imperio, es decir, siendo propio la prudencia emitir los actos de consejo, juicio e imperio. Respecto de los medios con que se llega al fin debido, es claro que no solo se extiende al bien particular de un solo hombre, sino al bien común de la multitud. La primera objeción, el bien común es propio de la justicia legal,
que es la que ordena a los individuos y sus virtudes hacia el bien común. Santo Tomás dice, de acuerdo, pero así como la prudencia particular está, las virtudes particulares están, o la justicia particular está regida por la prudencia común, la justicia legal está regida por la prudencia política. Siempre es la inteligencia que ilumina. Y respuesta muy importante, solución segunda, donde se afirma la primacía del bien común. Objeción era, los que buscan los bienes comunes descuidan su propio bien. Santo Tomás dice, el que busca el bien común de la multitud, también busca de un modo consiguiente el bien particular suyo. Aceptando la primacía del bien común, también indirectamente se busca el bien particular, y de manera mejor. Por dos razones. La primera, porque el bien particular no puede subsistir sin el bien común de la familia, de la ciudad o de la patria. Donde una sociedad se disgrega, a la larga resulta perjudicado también el bien particular. O sea, el hombre está hecho para vivir en sociedad concreta, la familia, la ciudad, la patria, la polis, de viene política en el sentido noble de la palabra. Cuando falta el bien común, ¿qué pasa? El egoísmo de los tipos que piensan como en la objeción. A mí lo que me importa es lo mío. Pero a la larga cada uno piensa así y entonces se pierde el sentido del bien común y la sociedad se transforma en una tropilla de sapos. Entonces, a la larga ese individualismo destruye la sociedad y termina afectando también el bien particular porque a uno se le cae arriba todo el edificio. De ahí que Máximo Valerio dijera que los primeros romanos que preferían ser pobres en un imperio rico a ser ricos en un imperio pobre, al contrario de los actuales argentinos que prefieren ser ricos en un imperio pobre. Eso no lo dice Máximo Valerio, pero segunda, porque siendo el hombre parte de una casa y de una ciudad, debe buscar lo que es bueno para él por el prudente cuidado en torno al bien de la multitud, ya que la recta disposición de las partes depende de su relación con el todo, y como nota San Agustín, es deforme la parte que no está en armonía con el todo. Es decir, el hombre está hecho para vivir en sociedad y solo en un vivir armónico en sociedad puede realizarse como hombre. Esto en la vida social, en la sociedad política, y esto de alguna manera en la Iglesia. Cuando la Lumen Gentium dice Dios no quiso que nos salváramos aisladamente y por eso fundó la Iglesia, tiene una dimensión real. Ojo, no es lo que piensan algunos que nos salvamos todos en patota, en grupo, que uno puede llegar a la puerta del cielo y decirle a San Pedro, acá vengo con todos los muchachos y pasar colado, ¿no? En última instancia, el que le digo a Dios que sí o que no soy yo. Pero eso se lo digo y vivo en gracia, ¿por qué? Porque el bautismo me perdona el pecado, me comunica la gracia, pero me incorpora al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, ciertamente, sin caer en esas estupideces, mi salvación tiene una dimensión comunitaria. Yo en la Iglesia y por la Iglesia recibo los sacramentos, la gracia, el perdón. Yo me salvo por el ejercicio de la caridad, no solo con respecto a Dios, sino con respecto al prójimo, etcétera. Es decir, tiene una dimensión real comunitaria al margen de las deformaciones. Entonces, solo es posible realizar el bien común del hombre como hombre en relación con la sociedad, con la familia, con la ciudad, con la patria, con la Iglesia. Está en la misma naturaleza del hombre, que es animal social. Enfrente al error marxista que dice la unidad fundamental de la sociedad es la clase, y enfrente al error liberal que dice la unidad fundamental de la sociedad es el individuo, la doctrina social de la Iglesia dice la célula fundamental de la sociedad es la familia. Y el hombre nace en una familia, que no la elige. Ese es el error del liberalismo, el contrato social de Rousseau. El hombre pertenece a la sociedad por una especie de contrato. No, así puedo pertenecer a una sociedad anónima, o sociedad comercial, o a un club de fútbol, o a cualquier asociación humana. Yo me incorporo voluntariamente. En cambio, yo nazco en una familia. Nadie eligió a sus padres. Yo no elegí a mis tías, decía Anzoátegui.
Alguno decía, uno trae los parientes, los trae puestos, los amigos los elige. Sí, los trae puestos, pero el hecho de nacer en esta familia e hijo de estos padres me crea obligaciones para con esta familia a la cual pertenezco. El hombre está hecho para vivir en sociedad. Entonces, al margen de la sociedad, el hombre sería un monstruo. Incluso lo que se suele poner como ejemplo, el Robinson Crusoe en su isla desierta. El tipo sobrevive en la isla, ¿por qué? Porque las cosas que utiliza, las habilidades, sus conocimientos, los aprendió en la sociedad. O sea, los tiene de la educación recibida, los tiene de su pasado. No es un individuo que aparece como una mónada en el espacio. Entonces, afirma esa existencia. Voy a leer algo más breve de este libro que de Palacios. Lo recomiendo, digamos, tiene cosas que sirven para la clase y otras más extensas, pero es un libro sumamente claro, ordenado y con muy buenas reflexiones, ¿no? Manera de ejemplo, un capitulito breve: la extensión de la prudencia al bien común. Puede resultar al pronto sorprendente la mera existencia de prudencias que busquen el bien de los demás, como son la prudencia doméstica y sobre todo la prudencia política. La prudencia propiamente dicha, sin calificativo alguno, es siempre una prudencia personal, monástica, es decir, del individuo, monos, procuradora del bien propio del individuo. Kant definía la prudencia como la habilidad de elegir los medios conducentes al mayor posible bienestar propio. Buen tipo, ¿no? A tal punto parece que no puede haber más prudencia que la individual, y que incluso cuando se habla, como hace Kant, de prudencia mundana contraponiéndola a prudencia privada, es siempre aludiendo a la habilidad de un hombre que tiene influjo sobre los demás para usarlos en pro de sus propósitos. Una prudencia que salvaguarda el bien de los demás parece al pronto chocante, porque resulta contradictorio un concepto de prudencia en el que no sea requisito esencial buscar el propio bien. La sorpresa suspende su mágica inquietud en cuanto nos hacemos cargo de que esta incompatibilidad entre el bien propio y el bien común es solo aparente. Nadie busca el bien ajeno tan desinteresadamente que descuide el propio. Con esto no llego a tomar la posición exagerada de quien concibiere la prudencia como la habilidad de ganarse satisfacciones privadas a la manera de Kant, y llegase incluso a decir que las prudencias que miran los bienes de los demás lo hacen solo con el fin de convertirlos en propios. La realidad es que nuestro bien individual está integrado en un bien social, y que por eso quien busca el bien social se busca a sí mismo en él, como busca la parte en el todo, pues sin la perfección de éste no puede existir la perfección de aquella. A la prudencia política le atañe principalmente el oficio de hacer armónicas estas relaciones entre el bien propio y el bien común, entre el individuo y la comunidad. Esto se basa en la solidaridad misma que existe entre el miembro y el cuerpo social del que forma parte. Y son precisamente las épocas de crisis, como la nuestra, las que ponen de relieve esta solidaridad humana del individuo y la comunidad. Hoy asistimos a la crisis de la comunidad doméstica, que llamamos familia, y de la comunidad civil, que llamamos Estado. Nada menos que las dos sociedades naturales están en crisis en la medida en que una crisis puede afectar a una sociedad natural. Y si perece la sociedad, naufraga el hombre entero. El bien propio no puede subsistir sin el bien común, ni la prudencia personal sin la prudencia política. En este punto es inútil que el romántico, por muy inadaptado que se encuentre a las condiciones de vida actual, se haga ilusiones de salvación individualista. En nuestra época ha sonado por eso más de una vez el grito que mejor pone de relieve esta dependencia mutua de lo personal y de lo colectivo. Antes que nada política, politique d'abord, frase clásica de Charles Maurras, que señalaba una primacía de la política en cuanto a urgencia de reconstrucción de la sociedad, no que estuviera por arriba de todo. Se busca el cobijo en el bien común, sin cuya ordenación desaparece el bien propio. A esto nos vemos reducidos, a buscar el bien común a toda costa, jadeantes, porque sin su sostén caemos. De los antiguos romanos dijo Valerio Máximo que preferían vivir pobres en un imperio rico, vivir ricos en un imperio pobre. ¡Qué elección más lujosa! Para nosotros no se plantea así la preferencia, sino de un modo mucho más dramático. Se trata de elegir entre la vida y la muerte, y si preferimos vivir, no es ya pobres ni ricos, sino vivir tan solo. La prudencia política iluminada por los principios de la sindéresis y de la ciencia moral
es la única tabla de salvación para el individuo y la sociedad contemporánea. A tal punto dedicamos hoy la atención a un problema de vida o muerte. Completando esto, se pregunta, artículo 11, si la prudencia que dirige al bien propio es de la misma especie que dirige al bien común. Y aquí va a señalar distintos tipos de prudencia, especies de prudencia, ¿no? Tenemos la prudencia política. Política viene de polis, la ciudad, que para los antiguos era la unidad social fundamental. La prudencia económica, que no tiene nada que ver con lo que hoy entendemos por economía en sentido limitado. Económica viene de oikos, oikia, la casa, la familia. Es decir, es todo el gobierno de la familia. De la familia también los antiguos la entendían en sentido amplio, no solo la familia, padre, madre, hijos, sino los parientes que vivían con ellos, incluso los servidores, los esclavos, los clientes, en fin. O sea, podríamos denominarla la prudencia familiar. Y luego, la prudencia monástica. No tiene nada que ver con monasterio, sino monos, el uno. Es decir, esta sí es la prudencia individual o personal. Son tres especies de prudencia. Cada una se relaciona a un fin o bien. Tenemos el bien de la nación, de la polis, la sociedad, la patria, como quieran llamarlo, el bien de la familia y el bien de la persona. Estos diversos bienes son los que distinguen las tres formas de prudencia, especificándolas. Son bienes distintos, aunque cada uno abarque al otro, pero distinguen, especifican las distintas formas de prudencia. Podríamos decir que en estas dos se da con más fuerza la dimensión social y en esta la dimensión individual o personal. Como señala en la solución primera, hay un aspecto común en las tres. Algunos añaden, en relación con la prudencia política, hablan de la prudencia militar. Son dos referencias distintas al bien común. O sea, la prudencia política es la del gobierno de la ciudad que promueve el bien común. La prudencia militar es la que se daría en los momentos de crisis, que significa la defensa del bien común. Se la puede añadir o se la puede más o menos identificar la una con la otra. En la solución primera señala que en las tres formas de prudencia hay un aspecto común, por lo cual podemos hablar de prudencia. Recta ratio agibilium, recta razón en el obrar respecto de sí mismo, de la familia y de la patria. Y hay un elemento diferencial que son los bienes o fines que hemos señalado. El bien común personal, el de la familia, el de la patria. Entre estas tres formas de prudencia, la más excelente de todas, solución tercera, es la prudencia política, porque es la que se refiere a un bien de orden superior y que de alguna manera abarca o encierra todas las otras. Es lo que, ya digo, el individualismo contemporáneo a veces hace que choquen esas afirmaciones sobre el bien común, pero es algo que se da también en el orden de la caridad, ¿no? Yo a veces, hablando sobre el sentido cristiano de la patria, menciono aquello que dice San Agustín en el de Libero Arbitrio: ama a tus padres más que a tus padres, a tu patria más que a tu patria a Dios. En cristiano es la jerarquía del amor. Uno puede decir, bueno, pero sí, lo de Dios y la patria en general no hay inconveniente, amar más a Dios por sobre todas las cosas, pero amar más a la patria que a la familia, que a los padres. Y sí, con un amor, digamos en muchos casos intensivo, uno ama más a los que tiene más cerca. Pero con amor efectivo, que es la forma plena de la caridad, uno tiene que amar más a la patria que a los padres, que a la familia. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque la patria es mi familia y son todas las familias de aquellos que me están ligados por lazos de sangre, cultura, de fe, de idioma, etc. Y la patria es mi familia, es parte de esa patria. Que habitualmente el amor a la patria se ejerce a través del amor a la familia, de acuerdo. Pero en determinadas circunstancias, es el caso de
el militar que en tiempo de guerra, o el tipo que es llamado al servicio militar en tiempo de guerra para defender a la patria. Evidentemente el tipo siente la separación de la familia, le duele, pero lo hace, sabe que es su obligación, incluso dar la vida, incluso aunque tenga que dejar a su familia. Es decir, son esas circunstancias especiales en las cuales un amor me exige su primacía. No es lo común, es excepcional, pero cuando hay que optar entre las dos cosas, la opción me parece clara. La patria es mi familia y son todas las otras familias. Sería una forma de egoísmo y de falta de caridad cerrarse, sino a mí lo que me importa son los míos y el resto que reviente. Sería una falta de prudencia política, de justicia legal y de caridad en el orden sobrenatural. Y aquí empieza a preguntarse sobre el sujeto de la prudencia. Artículos 12, 13, 14. En el artículo 12 se pregunta por el sujeto de la prudencia política y en los artículos 13 y 14 sobre todo por el sujeto de la prudencia infusa, porque se pregunta si la prudencia se puede dar en los pecadores y si se da en todos los que están en gracia. Ahí hace referencia principal a la prudencia personal o monástica. El sujeto de la prudencia política se va a preguntar si se da en los súbditos o solo en los gobernantes. Es decir, ¿quién es el sujeto? Es decir, el que tiene que tener la prudencia política. Va a responder que la prudencia política es virtud propia y principal del gobernante, pero que de alguna manera se da en los súbditos. No del súbdito en cuanto sujeto al cual le corresponde, digamos, cumplir órdenes, pero sí en cuanto que de alguna manera participa del gobierno. Aquí tenemos, sigamos el paralelo, el hombre y la sociedad. Cómo el hombre gobierna, la inteligencia gobierna las pasiones, no con un gobierno despótico como gobierna los movimientos de los miembros exteriores, sino con un gobierno político. Dice Aristóteles, cómo el gobernante, el príncipe, gobierna a los súbditos. Es decir, uno no gobierna un rebaño de ovejas, uno no gobierna como el que estuviera manejando materiales de construcción, no gobierna hombres que son racionales, algunos más, otros menos, pero trabaja con individuos que tienen inteligencia y libertad. Entonces no es arriar un rebaño la política. Dentro de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia está el principio de subsidiariedad, es decir, donde el gobernante, armonizando todo hacia el bien común, tiene que respetar aquello que es propio de las sociedades intermedias, de las provincias, federalismo, de los municipios, cierta autonomía municipal, de la empresa privada, de la familia, de la escuela. Es decir, dirigir todo eso hacia el bien común, pero respetar en la esfera propia de cada individuo o pequeña comunidad aquello que esa comunidad es capaz de realizar por sus medios. Por eso, la prudencia del gobernante, prudencia política del gobernante, en el gobernante se llama arquitectónica, por una comparación con la arquitectura. La arquitectura es el arte principal que dirige hacia su fin una muchedumbre de artes menores. El arquitecto planea el edificio y al servicio de esa construcción aparecen una serie de artes menores. La del electricista, la del plomero, la del albañil, etcétera, la del pintor. O sea, cada uno de esos ejerce su arte, pero lo ejerce en un plan común. ¿Quién es el que tiene el plan del edificio? El arquitecto. Los otros, cada uno en su sector, tiene su responsabilidad. Por eso la prudencia es propia del gobernante como prudencia arquitectónica. No del súbdito en cuanto tal, es decir, en cuanto que está sujeto, sino en cuanto que participa algo del gobierno, in tantum convenitei prudentia avere, es decir, en cuanto que tiene una responsabilidad menor en su orden, participa de la prudencia política. No es responsable del bien común con mayúscula, pero de esta parte del bien común que es confiada a su habilidad, a su gobierno, Es importante eso en el gobernante, es decir, el saber distribuir.
El que manda no es el que tiene que hacer todo, sino aquel que sabe distribuir responsabilidades, confiar en aquellos que tienen responsabilidades menores. No es tanto hacer, sino hacer, gobernar, dirigir, no es absorber. La prudencia reside en la razón, de la que es función propia el regir y gobernar. Alguien definía el Estado como órgano de síntesis, de conciencia y de mando de la sociedad, el Estado comunitario de Jacques de Maillet. Por tanto, cada uno en cuanto participa del gobierno y dirección, en tanto cuanto le conviene poseer prudencia. Si no, lo que decía Platón, el que no tiene el hegemonicón en su interior, en fin, por lo menos alguien que lo gobierne, alguien que lo lleve a ser virtuoso desde afuera. Eso es otro elemento muy importante. En el que obedece, no solo existe la obligación de obedecer, existe el derecho de ser mandado. Eso en nuestro tiempo de derechos y de libertades es algo que parece chocante, pero es cierto. El niño no solamente tiene obligación de obedecer a los padres, tiene derecho a ser mandado. ¿Por qué? Porque él no tiene la prudencia suficiente para dirigirse en la vida. Entonces necesita de alguien que lo oriente. Como lo necesita el joven en su formación y como lo necesita en la sociedad, digamos. Eso es uno de los mitos, el mito de la igualdad. Es decir, un pueblo tiene el derecho de ser bien gobernado, como en la Iglesia. El laico tiene derecho a la enseñanza de la verdadera doctrina y a los sacramentos. Es decir, derecho de ser mandado y de ser bien mandado, es decir, de ser orientado en aquel que no tiene la capacidad, que pienso que la mayor parte de la gente no la tiene ciertamente de una manera plena, ¿no? Entonces la prudencia política de alguna manera reemplaza o completa la carencia de la prudencia personal. Es el fundamento de la jerarquía, que en última instancia se basa en la jerarquía divina. Por tanto, cada uno en cuanto participa del gobierno, en tanto cuanto le conviene poseer la prudencia. No hay que pedirle más de lo que puede dar. Es por otra parte manifiesto que al súbdito y siervo en cuanto tales no compete regir y gobernar, sino ser regidos y gobernados. Por consiguiente, la prudencia no es virtud del siervo ni del súbdito en cuanto tales. Pero como todo hombre, por ser racional, participa algo del gobierno según su libre albedrío, en esa medida le conviene la prudencia. Todo lo que veíamos antes, lo de Ébola y otras y lo de Palacios. Dice el Dante en la Divina Comedia, sempre la confusión delle persone principio fu del mal delle città. Es decir, siempre la confusión de las personas fue principio del mal de las ciudades. Es decir, cuando falta la verdadera jerarquía, cuando los hombres están en el lugar en que no debieran estar, cuando los que están en los puestos de responsabilidad o de mando o de conducción son deshonestos, son tramposos, son inútiles. Es decir, el mezclar las personas. Todos los lugares o todos los puestos son dignos, pero en tanto cuanto el hombre está capacitado para esto. Este es su lugar, este es su puesto. Y desde aquí a lo mejor humildemente esa es su contribución al bien común. Si ese tipo se lo saca de este puesto y se lo pone al otro, no sirve. No sirve para eso. Por eso dice que la igualdad es un mito, es irreal. Hay una igualdad esencial del hombre en su naturaleza, pero ahí se acabó. Y gracias a eso existe la sociedad. No se podría hacer un cuerpo con todos ojos o con todas manos, no se podría hacer una máquina con todos rulemanes. Es necesario que las piezas sean distintas para que funcionen. Lo mismo en la sociedad, es necesario que los hombres sean distintos, pero es necesario que cada hombre sepa encontrar su lugar, no son intercambiables. Si un tipo va a trabajar a una fábrica, ¿qué es lo primero que le preguntan? Bueno, ¿usted qué sabe hacer? No se le ocurre al tipo que lo recibe decirle, bueno, usted puede ser peón, puede ser gerente, puede ser tornero, puede ser empleado de oficina. No, ¿qué sabe hacer? No es intercambiable. Y de acuerdo a lo que sabe hacer, ahí tiene su función en la fábrica. Si uno llega a un pueblo y pregunta, ¿hay un mecánico acá? Porque el auto lo tengo compuesto, hay 3. Bueno, ¿cuál es mejor? Pregunta natural. Che, ¿cuántos dentistas hay en San Rafael, qué sé yo? 100, 60, 2, no sé. ¿Cuál es mejor? A uno no se le ocurre que son todos iguales. Pues eso es lo natural. O sea, en la práctica lo natural es la desigualdad.
que no va contra la dignidad, o sea, es digno y respetable, qué sé yo, el tipo que hombrea bolsas, el que barre el piso, el que está empleado en una oficina y el que está en la presidencia de la República, bueno, que tendría que estar en la presidencia de la República, pero cumpliendo su función. Cuando se confunde, es otro de los elementos de disgregación social. Bueno, si puede darse en los pecadores, artículo 13. Es imposible ser prudente sin ser bueno, dice en el set contra. Como ningún pecador es bueno, no puede darse en ellos la prudencia. Y va a señalar 3 prudencias distintas. Dice, en primer lugar, hay una prudencia falsa o aparente. En la solución tercera la identificará con la astucia. La astucia se parece a la prudencia, lo veremos entre los pecados, pero es una caricatura. Es la que lleva a mucha habilidad, ratio agibilium, pero no recta. Prudencia falsa o aparente, el tipo que es hábil para el mal. Dice, esa es exclusiva de los pecadores. En segundo lugar, hay una prudencia que es imperfecta y que puede darse, y aquí digamos todavía es una distinción. En primer lugar, una prudencia real en orden a un fin particular y que es común a buenos y malos. Es decir, un tipo puede, a lo mejor, qué sé yo, ser un pecador o fallar en algunas cosas, pero eso no quiere decir que toda su vida sea intrínsecamente perversa. Puede ser a lo mejor un tipo, qué sé yo, bueno, es un buen padre de familia, se ocupa de lo suyo, gobierna la familia. Es decir, aquí estaría lo que son las virtudes humanas de los paganos o de los que no están en gracia, que San Agustín elogia en la Ciudad de Dios, ¿no? O sea, en orden a un fin particular, o el trabajo, es un buen trabajador, es un tipo confiable, todo eso. En otras cosas, bueno, tiene lo suyo, pero, es decir, ahí pueden coincidir en esa prudencia particular que no mira todo el bien común del hombre, buenos y malos. Y otra que es imperfecta, dice por falla del acto principal, es decir, del imperio. Delibera y juzga bien, pero actúa mal, propio del pecado. Ya señalamos que ahí está el núcleo del pecado. En no hacer o llevar a la práctica lo que la inteligencia me muestra, o obrar en contra de lo que el juicio de la razón me muestra. Y por último, dice, está la prudencia verdadera, la que se refiere al buen fin, la que aconseja en orden al buen fin de todo, aconseja, manda y aconseja, juzga y manda en orden a todo el fin de la vida humana. Es decir, la que mira el bien común total del hombre, natural y sobrenatural. Y esta no se da en los pecadores. Señalamos, artículo 3, distingue la prudencia de la astucia, que es una habilidad de comportamiento, pero utilizada para el mal. En el artículo 14, esto lo voy pasando más rápido, no ofrecen mayor dificultad, lo que importa es tener clarito el razonamiento. Si se dan todos los que están en gracia, todos los que están en gracia son prudentes. Me dice, a veces parecería que no, porque hay tipos que son buenazos, incluso hasta santazos, pero tienen una falta de sentido común. Cuando aterrizan de las nubes de la santidad de la tierra, se rompen el mate contra el piso. Entonces, puede ser que un tipo sea viva en gracia, en caridad, y que no tenga prudencia. Santo Tomás va a decir, no. La objeción primera, para ser prudente se precisa cierta habilidad para probar bien sobre todo lo que se ha de obrar, habilidad de la cual carecen muchos que están en gracia. Objeción tercera, no consta, dice Aristóteles, que los jóvenes sean prudentes, ya decíamos, por falta de experiencia. Y sin embargo hay muchos jóvenes en gracia. Por otra parte, solo el virtuoso está en gracia. Ahora bien, nadie puede ser virtuoso si no es prudente, ya que según San Gregorio, las demás virtudes, si no realizan sus actos prudentemente, no pueden ser virtudes. Y en el artículo va a decir, las virtudes son un organismo. Todo el que está en gracia posee la caridad y con ella debe poseer todas las demás virtudes, al menos la prudencia infusa. Y entonces señala en la respuesta primera, existe una doble habilidad práctica.
una suficiente respecto de las cosas necesarias para salvarse, y se da en todos los que están en gracia, a los cuales la unción enseña todo, como dice San Juan. Otra más plena, tal que quien la posee puede proveer de sí mismo y de los otros, no solo en cuanto a lo necesario para salvarse, sino en todo lo perteneciente a la vida humana. Este ingenio práctico no se da en todos los que están en gracia. Ahí es donde no hay que confundir también los planos. Me acuerdo que en el gobierno de Onganía, cuando empezaron los nombramientos de ministros, gobernadores y colaboradores, uno de los, les parecía que las dos cualidades que debía tener un tipo para ser ministro o interventor o lo que sea, era ser cursillista y padre de familia numerosa. Y yo un día, hablando sobre los cursillos con un cura que era dirigente importante de los cursillos, le digo: che, escuchame, ¿qué están haciendo? Déjense jorobar. Al final van a terminar desprestigiándose y desprestigiando a los religiosos. Y el tipo dice: mirá, dice, sí, es cierto, han sacado mucha gente de los cursillos. Me dice: pero eso es una desviación. Me dice: ¿cuál es la finalidad de los cursillos? Hacer que los tipos vivan en gracia. Me dice: ahora, si un tipo vive en gracia pero es un boludo, no quiere decir que sirva para ministro. Son dos cosas distintas. Como dice el dossier por ahí, abogado del Opus Dei, ministro. Una cosa no asegura la otra. Uno puede ser una buena persona, vivir en gracia, ser un buen padre de familia y no servir para ser ministro, gobernador o gerente de empresa. Por eso dice: el que está en gracia tiene lo necesario para salvarse, pero puede fallar en otras cosas que hacen asuntos prácticos de la vida humana. Le damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tu mano. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.